¿Sabes qué son los puntos de historia de usuario en una estimación ágil? Aquí te explico cómo. ¿Qué es un punto de historia de usuario? Es la estimación de una historia de usuario que te hace pensar en dificultad. Mide la dificultad de una historia de usuario mediante el uso de puntos. ¿De qué puntos estamos hablando? De los puntos que generalmente utilizamos en la técnica de estimación de Planning Poker que veremos en otro material y que generalmente son usados en la serie Fibonacci. ¿Qué debiéramos de usar para estimar puntos de historia de usuario u horas? Es importante que utilicemos únicamente puntos de historia de usuario, no las relaciones con tiempo. Siempre pensemos en la dificultad. ¿Para qué estimamos? Para medir la capacidad del equipo contra el entregable. Para medir la velocidad del equipo contra los puntos de historia de las historias de usuario. Para determinar cuántas historias de usuario podemos atender en un sprint como equipo Scrum. Cada elemento que llega al equipo tiene diferentes tamaños y complejidades. Y este método nos permite conocer qué cosas tenemos que hacer y hasta dónde podemos llegar a comprometernos. Define una historia de usuario modelo o pivote. Este es el proceso que debiéramos de usar para poder estimar con puntos de historia de usuario. Primero, seleccionemos una historia de usuario pivote, ni tan pequeña y ni tan grande. Una historia de usuario que utilizaremos de modelo durante todo el proyecto. El equipo Scrum la lee y entiende sus criterios de aceptación y le queda claro cómo se va a realizar. Posteriormente, vamos a definir una puntuación o estimación para esta historia de usuario, modelo o pivote. Define la puntuación con un Poker Planning, la técnica de estimación que utilizamos, y da como resultado, por ejemplo, 5 puntos. Imaginemos que esta es la historia de usuario que estamos leyendo, definir sus criterios de aceptación y que nos queda claro cómo la vamos a realizar. Posteriormente, utilizamos el Poker Planning y damos como resultado 5 puntos de historia de usuario para poder crearla. Y esta se va a usar como referencia para el resto de las estimaciones durante todo el proyecto. Es un pivote para todo el proyecto. Lo que sigue, pues es que esta historia de usuario es una unidad de medida para todo el proyecto y esta sería utilizada para estimar los siguientes elementos de historias de usuario. De esta forma, todos estimamos mediante la complejidad de la historia y dejamos de pensar en horas o tiempo. Simplemente decimos, esta historia de usuario nos da como resultado, por ejemplo, 5 puntos. Debemos de pensar en el doble de difícil que nos pudiera llevar la otra historia de usuario o en la mitad de lo difícil que esta pudiera ser. Usamos esta historia de usuario como pivote, como referencia para comparar su complejidad contra el resto de las historias de usuario. Después de varias estimaciones, no compares la siguiente historia de usuario con la anteriormente estimada. Siempre va contra el pivote o la unidad de medida que definimos en la historia de usuario modelo. La complejidad. Esto para nosotros es fácil. Simplemente 5 puntos construir esta historia de usuario y listo. Lo definimos entre todo el equipo Scrum, recuérdalo. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a estimar la siguiente historia de usuario. Esta historia de usuario fue una mesa, era sencilla y nos lleva 5 puntos porque era simplemente colocar los palillos de la paleta encima de otros 4. Aquí se ve un poco más difícil. Es mayor la dificultad porque hay que construir una silla, hay que recortar los palitos, hacerlos más pequeños, colocarlos de cierta forma para que podamos ir colocando una silla y es más complejo o el doble de difícil que construir solamente esta mesa. Entonces estimamos el doble de dificultad con 8 puntos. ¿Ves que estamos comparando complejidad, dificultad entre una historia y otra historia? Bueno, pues esta historia sigue siendo la referencia para la siguiente. Llega otra historia de usuario, pero esta realmente más difícil y obviamente le damos más puntaje porque es muchas veces más difícil, quizás 3 o 4 veces más difícil, por eso es que estimamos hasta 21 puntos de historia de usuario. Entonces estamos comparando complejidad contra complejidad. ¿Cada integrante del equipo tiene la misma velocidad? Claro que no. Algunos tienen más experiencia, otros tienen menos experiencia. La velocidad depende de la experiencia de cada integrante, entonces varía por persona. Debemos medir la velocidad del equipo y no solo de las personas. Esto es puntos de historia de usuario en la estimación ágil. Y lo viste aquí en Hands-on QA.